Amén, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Un gozo de estar reunidos en la comunión de los santos. Y hoy venimos a compartir la palabra del Señor. El Señor nos va a dar una enseñanza maravillosa como siempre. Amén. Así que estamos hablando en Romanos capítulo 11, el verso 8, vamos a ir, ahí nos habíamos quedado, en donde la palabra del Señor estaba hablando primeramente el tema de Israel. Nosotros estamos estudiando por qué pasó con el pueblo de Israel, que tenía qué cosa, las leyes, tenían los sacrificios, tenían las vestimentas, ¿verdad? Recuerdan que estábamos hablando de eso. Israel tenía todito, incluso Jesús, dice Pablo, en la carne desciende de Israel. Pero al final de cuentas, la Biblia dice que a lo suyo vino, o sea, que el Señor se manifestó al pueblo de Israel por medio de Jesucristo, pero Israel lo rechazó. Los judíos rechazaron a Cristo, lo crucificaron, y luego de la resurrección de Cristo salieron los apóstoles a predicar. ¿Y qué hicieron los judíos? Mataron a muchos de la iglesia, persiguieron a muchísimos. Vimos a Pablo, inclusive el apóstol Pablo, yéndose a Damasco, en donde Jesucristo se lo aparece. Pablo iba a matar gente. Pablo salía a perseguir a la iglesia, y así eran los judíos. Y habíamos estudiado el celo de que tenía esta gente, pero era un celo equivocado. Ellos eran celosos de las leyes, de las costumbres y todo lo demás, pero estaban ciegos, estaban muertos en sus delitos y pecados. Amén. Entonces, Romanos capítulo 11, el verso 7 dice: entonces que Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Recuerdan que hablamos del endurecimiento. ¿Qué significa esto? Que Israel fue endurecido. Es la misma cosa que pasa hoy en día con los incrédulos. A veces compartimos la palabra, le predicamos, pero ellos están duros, están ciegos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo los endurece, como pasó con el faraón, pero también la gente endurece su corazón, como también sucedió con el faraón. ¿Cómo sucede eso? No entendemos, no sabemos, pero existe esa relación entre lo que Dios determina y lo que el hombre decide. Amén. Entonces, no es que Dios decide condenar a la gente y mandarlo al infierno. Decide, bueno, de las 10 personas, 5 van a ir al infierno y 5 van a ser salvos. No, hermanos. Acá los 10 iban al infierno, todos estaban muertos en su delito, pero el Señor decidió tener misericordia de algunos. Amén. Es totalmente diferente de decidir que todos vayan al infierno. ¿Por qué? Porque la gente estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, sin Dios prácticamente, ¿verdad? Entonces, viene la palabra del Señor, pero la gente también rechaza la palabra. La gente endurece su corazón y se aleja de Dios. Así que Cristo vino al mundo, dice Juan capítulo 3, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso no quiere decir que Dios amó a cada ser humano del mundo, ¿verdad? No, nosotros estamos viendo que hay un ofrecimiento mundial a cada criatura, que es Jesucristo. Cristo vino y es ofrecido a todos los seres humanos. Amén. Ahora, el ser humano debe recibirlo, debe aceptarlo como su Salvador. Y eso es lo que dice Juan después. El que lo aceptó se convierte en hijo. El que no lo aceptó ya ha sido condenado, porque no ha recibido al unigénito Hijo de Dios. Y ahí estamos viendo que Israel fue endurecido. ¿Por qué dice que fue endurecido? Siendo que los israelitas crucificaron a Cristo, los judíos mataron a Jesús, porque ellos mismos
Los fariseos sabían que Jesús era el Mesías. Sabía, pero Jesús no se confabulaba con ellos. Jesús no se ponía en confabulación con sus doctrinas de hombres, porque ellos tenían montones de reglas que Jesús justamente violaba esas reglas, no la ley, sino que ellos transformaron la ley y todo. Inclusive decían que la gente no tenía que sanarse en los sábados, ¿verdad? Y Jesucristo iba y sanaba a la gente los sábados, ¿verdad? Porque eso iba en contra de las leyes humanas que ellos tenían. Entonces ellos decían, no, el Mesías tendría que venir que de los fariseos o de los saduceos o de la élite mundial, de la élite, rabínica, y él tenía que ser el rey de Israel y salvarnos de los romanos. Pero vino Jesús, nació en un pesebre, andaba en un burrito, tenía unos discípulos, uno era revolucionario, celote, revolucionario, otro era pescador, medio que le faltaba también, que le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Tenía un ladrón con él. Imagínense, era totalmente distópico, ¿verdad? Al estándar que ellos estaban esperando. Y eran gente insignificante, eran gente pobre, eran gente que Jesucristo comía con quién, con publicanos y con pecadores. Se juntaban se sentaba a comer con las prostitutas, se sentaba a comer con los publicanos, que eran inmundos para los fariseos. Era totalmente diferente. Entonces dice la palabra en Romanos 11:9, dice, y David dice que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, y en tropezadero y retribución. Ahí nosotros vamos a ir a Salmos, capítulo 69, el verso 22. Salmo 69, el verso 22. Dice la palabra del Señor al 23. Dice, que sean sus banquetes una trampa para ellos, que sus sacrificios de paz les sean un tropiezo, que sus ojos se nublen y pierdan la vista, haz que pierdan para siempre su vigor. Entonces, dice ahí el convite o mesa. ¿Qué pasaba anteriormente? Y David estaba hablando de los invitados a la mesa, que cuando vos preparas un banquete, vos estás tranquilo, porque por la cosa está en tu casa. Pero dice la palabra que aquel que se va y come en la casa de un impío está pasando peligro, porque vos no sabes qué te pueden poner en la mesa, principalmente en aquel tiempo, ¿verdad? Que de repente te podían hacer una trampa, te podían colocar más alcohol para que vos te desinhiba y ellos te quiten información y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy vemos qué pasa. A la gente inclusive se le droga, ¿por qué? Porque las personas van en un territorio desconocido y los corazones justamente utilizan los deleites. ¿Para qué? Para que uno pierda la vergüenza, pierda el temor, vos te rindas ahí y caiga en esas redes. Y justamente lo que estaba hablando ahí el rey David. Entonces, pero la mesa de los impíos, ¿qué cosa es? Es una trampa. Entonces, el 11:10 dice que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. Entonces ahí el apóstol Pablo dice, Romanos 11:11 dice, pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos para que los israelitas se pongan celosos. Hermano, esto es tremendo para nosotros, porque el rechazo que hizo el pueblo de Israel no fue en vano. Gracias a que Israel rechazó a Jesucristo, nosotros los gentiles entramos. Eso es algo maravilloso. Incluso Pablo habla de la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros los que estamos aquí somos salvos, somos un número. Tú y yo somos un número dentro de esa plenitud. O sea, hay un grupo, hay un remanente escogido de Dios, y de eso habla la palabra al decir plenitud de gentiles, un número. Yo soy un número,
no sé qué número soy, ¿verdad? Seré 1000, no sé. Ojalá que no sea 666, ¿verdad? Pero todos nosotros somos un número de gentiles, y cuando se cumpla ese número, el último gentil, ojalá que nosotros estemos predicando ahí y justo uno se convierta a Cristo, le acepte a Cristo, viene Cristo. Porque se termina. Y Israel entra en ese periodo de ablandamiento. En ese momento, porque hoy Israel está alejado de Dios, sigue con su Torah, sigue con su Zohar, con el Tanaj, Heredia, pero ellos están alejados, ellos están ciegos. Ellos están ciegos. Ellos hasta ahora afirman que Jesucristo no es el Mesías. Y generaciones y generaciones de judíos se están yendo al infierno por no creer. Pero hay un pequeño remanente que se van aceptando a Cristo, van convirtiéndose. Pero eso no va a ser por siempre. Eso va a ser hasta que la iglesia, hasta que se complete el número de hermanos gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos que no son judíos y también judíos, porque hay también judíos que se están convirtiendo a Cristo y que se están convirtiendo ¿en quién? En iglesias. Porque el judío que se convierte a Cristo no es judío mesiánico. No, él deja de ser judío, se convierte en iglesia. Deja sus prácticas, deja sus tradiciones, deja su shofar, deja todo. No, y se convierte ahí en iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? Dejamos nuestros ídolos, dejamos nuestras prácticas, dejamos nuestras fiestas, nuestras saturnalias. ¿Y qué pasa? Nos convertimos en iglesia, ¿verdad? O sea, de dos pueblos, Jesucristo hizo uno. Amén. Entonces, Romanos capítulo 11, a la pregunta que Pablo hacía era: por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Yo había hablado de eso, una teología que hoy en día enseña que una vez que nació ya la iglesia, Israel desapareció, que ya no tiene más nada que ver. No, Israel tiene la promesa de parte del Señor, donde cuando Cristo venga en su segunda venida, entra el último gentil, viene el rapto de la iglesia. Nos vamos, acá ¿qué sucede? La gran tribulación. Israel entra en el horno. El Israel de hoy que nosotros vemos, va a haber persecución como nunca antes hubo en el mundo, lo que va a suceder en Israel. Y luego, la Biblia dice que 2 de cada 3 judíos van a morir. No van a ser salvos. Y va a haber un pequeño remanente. Zacarías dice que el Señor va a guardar. Y cuando el anticristo vaya en contra de ese pequeño remanente, que el Señor lo va a proteger. Y esto es maravilloso porque habla de que el Señor lo va a proteger en el desierto. Es increíble lo que Dios está haciendo ahora, hermanos. Porque la iglesia cristiana hoy en día están en los desiertos enterrando latas de atún, latas de comida, están enterrando. Porque dice la palabra que ahí el Señor lo va a sustentar. Increíble. Hoy la iglesia está haciendo eso. Están enterrando Biblias, están enterrando Nuevo Testamento en el desierto, justamente en la parte de Jordania y todo lo demás, donde escatológicamente se sabe que ahí va a ir a ser protegido el pueblo de Israel. Y cuando el anticristo vaya en contra, nosotros venimos con Jesucristo, la iglesia de Cristo. Ellos van a ver a Jesús y ahí dice: todo Israel será salvo. Ellos van a creer, ellos van a decir, se le va a caer la venda de los ojos, van a decir: había sido, era el Mesías. Él era. ¿Cuánto tiempo perdimos? Y mira, cuánta gente se perdió. Él había sido. Pero Jesucristo mismo va a venir a abrirle los ojos al pueblo de Israel. Entonces Pablo está diciendo enérgicamente: de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo de Israel. Es más, en 1948, ni 80 años hace que Israel volvió a nacer. Eso habla de la higuera que vuelve a nacer de vuelta y que nos apunta directamente a los últimos tiempos donde nosotros estamos. Por eso Jesucristo dijo: mirad la higuera cuando florezca, cuando sus ramas. Está hablando de Israel de hoy, que está empezando ya a prepararse para dar fruto. Amén. Está preparándose, porque el que está dando fruto ahora, ¿quién es? Nosotros.
Ellos van a reconstruir otra vez su templo de Jerusalén. ¿Quién es el templo ahora? Nosotros. No puede haber dos templos en la tierra. Por eso Él nos quita a nosotros y el pueblo de Israel construye otra vez su tercer templo. Amén. Entonces, vemos ahí que Pablo dice, de ninguna manera. Y ahí dice su transgresión. ¿Por qué Pablo está hablando de una transgresión? Es que Jesucristo vino y ellos lo rechazaron. Ellos lo despreciaron. Y nosotros vemos en Isaías capítulo 53, dice la palabra, lo desestimamos, lo tuvimos en poco. Cuando vino Cristo, Él no era de buen parecer, dice. Por eso muchos Da Vinci, por ejemplo, le pintó a Jesús tipo un rubio, ojo azul, con pelo largo y todo lo demás. No, Él no era de buen parecer. Él fue despreciado. Él fue despreciado, amén. Entonces, el pueblo de Israel recibió muchísimas profecías de la venida del Mesías. Ellos estaban esperando, expectante la venida del Mesías, pero cuando vino Jesús, lo rechazaron. Génesis capítulo 12, el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan. Dios le está diciendo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor le estaba diciendo a Abraham, de tu descendencia va a salir uno. Y por medio de ese que va a salir, que es Jesús, va a ser bendito toda la tierra. Imagínense, nosotros acá en Paraguay estamos siendo bendecidos. Acá, insignificante país para muchos, acá estamos siendo bendecidos por esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Amén. Isaías 49:6 dice, y ha dicho, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Estas son profecías que el Señor había dado acerca de Jesús, que Él iba a ser la luz de las naciones. Por eso dice la Biblia que Él es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Entonces acá Isaías también habla de eso. Mateo capítulo 8, el verso 11 dice, yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá el lloro y rechinar de dientes. Acá está hablando de quiénes, de los gentiles, nosotros, que por medio de la fe en Cristo vamos a sentarnos con Abraham, con Isaac y con Jacob, sentados en la mesa con Cristo. Y los verdaderos judíos de sangre judía que han rechazado a Cristo serán arrojados en el infierno. El privilegio que nosotros tenemos como iglesia. Acá Jesucristo estaba hablando de eso. Amén. Y vamos a Mateo capítulo 21, el verso 43 dice, por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que deben dar. Eso es lo que pasó. Jesucristo iba y dice que tuvo hambre, vio una higuera, la higuera representa a Israel, y no produjo fruto. Entonces él agarró, maldijo la higuera, y al otro día vinieron y vieron a la higuera, el árbol de la higuera, seco de raíz. Seco. ¿A quién el Señor Jesucristo maldijo? A Israel. Porque no estaba produciendo frutos. Amén. Entonces, hoy en día, nosotros estamos produciendo ¿qué cosa? Fruto para Dios. ¿Y qué es el fruto? ¿Qué es el fruto que estamos produciendo hoy? Paz, amor, benignidad, mansedumbre, confianza, templanza. Eso estamos produciendo y es eso lo que Dios está esperando de nosotros. Amén. Por eso es que nosotros tenemos las pruebas, por eso tenemos las circunstancias y todo lo demás, para que eso es abono para nosotros. Eso es abono. El Señor nos está abonando para que produzcamos confianza, para que produzcamos fruto, para que produzcamos paz, para que produzcamos
fulano me miró mal, fulano no me quiere. ¿Qué el Señor está haciendo? Me está abonando para que yo le ame, para que yo le soporte. Amén. Para que salga de mí fruto digno de arrepentimiento. Amén. Cosa que Israel no tenía. Jesús estaba ahí, vieron los milagros, vieron las señales, vieron y todo lo demás. Pero ellos nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca le aceptaron a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? El reino de los cielos será quitado a ustedes. Son orgullosos de la ley, son orgullosos de los sacrificios, de los rudimentos. No, el reino de los cielos, y se le va a dar a otro. Se le va a dar ¿a quién? A la iglesia, nosotros. Amén. Entonces, Mateo 22:1 dice: Jesús volvió a hablarles en parábolas y le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviarle a otros siervos y les dijo: díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados, y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otro más agarraron a los siervos y lo mataron, y lo maltrataron y lo mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Es lo que pasó con el pueblo de Israel, que Él envió a sus profetas. El Señor envió a sus siervos, envió a su Hijo y lo mataron, lo crucificaron, y luego envió a sus siervos, a los apóstoles, a nosotros, y hoy en día estamos haciendo la misma invitación al mundo. Estamos invitando nosotros a las bodas, a esa mesa. ¿Por qué? Porque las mesas ya están puestas. Los animales ya han sido matados, ya están ahí preparados todas las mesas, ¿verdad? Pero ahí van a entrar, ¿quiénes? Lo que justamente esto, ¿verdad? Lo que dejan de entrar, dejar atrás su vida, sus intereses personales. ¿Para qué? Para buscar justamente el reino de los cielos. Aquellos que venden todo lo que poseen, ¿verdad? Y van y compran el terreno en donde está el terreno. Amén. Que en este caso, claro que está hablando metafóricamente de Cristo. De Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Hechos capítulo 13, el verso 46. 13, el verso 46. Vamos a leer hasta el 47. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes lo rechazaron, y le está hablando a los judíos, lo rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Yo quiero que vos te sientas privilegiado esta noche de ser parte del reino, hermanos. De ser parte del reino, porque hubo gente que ha rechazado de estar acá y siguen rechazando, siguen dando la espalda a este gran privilegio, hermano, de ser parte del reino. Porque yo les digo una cosa: gente que piensa que va a alcanzar y que va a llegar, no va a llegar. No va a llegar. Judíos que están llorando en el muro de los lamentos, que se ponen no, yo cumplo a través de mi justicia, hermano. ¿Saben qué? Nosotros vamos a irnos. Vamos a llegar ahí 3 veces santo.
sin mancha, sin arruga, por la justicia de Cristo, hermano. Las puertas de los cielos se nos van a abrir de par en par, hermano. Por misericordia, por gracia, yo que hice nada. Julio Sánchez que colaboró, pecado. Amén. No hicimos nada. ¿Qué vamos a recibir? Gracia, amor, perdón. Dice la palabra que Él nos va a presentar, dice, sin mancha, sin arruga, con alegría. Amén. Vamos a Hechos capítulo 28, el verso 25. Dice, y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse Pablo les dijo, bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio de los profetas Isaías cuando dijo, ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír, han cerrado sus ojos para no ver ni oír ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Amén. Por tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Nosotros. Amén. Al pueblo de Israel primero se le predicó, ellos cerraron los oídos, cerraron los ojos, por más que vieron milagros, por más que vieron las manifestaciones, por más que vieron un sinfín de cosas y predicaciones elocuentes que han hecho los apóstoles, ellos rechazaron la palabra, rechazaron a Cristo y la salvación ¿a quién vino? A nosotros. La predicación fue a los gentiles. Amén. Entonces ahí Pablo está hablando de provocar a celos, de provocar a celos. Entonces la oferta de salvación se quedó afuera de los judíos y la oferta de salvación vino a los gentiles. Hechos capítulo 22, el verso 21. Dice, pero el Señor me dijo, anda, que voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Hasta aquí los escucharon. Entonces alzaron la voz y gritaron, mátalo, bórralo de este mundo, gente así no merece vivir. Y se rasgaban la ropa y lanzaban polvo al aire y no dejaban de gritar. Entonces el tribuno mandó que lleven a Pablo a la fortaleza con órdenes de que los interrogaran y los azotaran para saber por qué protestaban contra él. O sea, los judíos empezaron a gritar. ¿Y qué el mandato que recibió Pablo? Ve y predica a los no judíos. Ve y habla a los gentiles, habla a aquellos, porque ellos iban a escuchar. Ellos iban a escuchar. Y miren lo que pasa, hermano. ¿Recuerdan lo que pasa en Lucas capítulo 4? En donde Jesús regresa a su tierra. ¿Y qué es lo primero que dicen por él? Ah, este no es el hijo de José y de María. No, yo le conozco. No. Entonces se amontonaron tanta gente en la sinagoga que todo el mundo quería milagro. Todo el mundo quería señales. Pero entonces Jesucristo empezó a hablar de las señales justamente que se le dio a ¿quién? Habló de Naamán el sirio, Jesucristo. Naamán el sirio. Y dijo, Naamán era ¿quién? Aquel que fue junto a Eliseo, recibió el milagro, y también aquel de la viuda de Sarepta. El que fue junto al profeta Elías, que había recibido el milagro, ¿verdad? Y Jesús le estaba diciendo, y dice que ellos tuvieron tanta rabia porque Jesús no hizo milagro, porque Jesús no hizo milagro. Esa es la única señal que le dará a ustedes. ¿Y por qué él predicó eso, hermano? Jesucristo le estaba diciendo, esto va a ir a los gentiles, porque Naamán el sirio era gentil. La viuda de Sarepta era gentil. Y esta es la señal que ustedes van a recibir. La señal que los gentiles van a recibir. ¿Cuántos leprosos había en esa tierra en ese tiempo? Dijo Jesús, pero Naamán el sirio fue el único. ¿Cuántas viudas, cuánta gente con hambre había en ese tiempo? La viuda fue la única que recibió el milagro. Amén. Y esa es la señal que ustedes van a recibir. ¿Cuántos judíos hay acá? ¿Cuántos? Pero el que va a recibir la palabra en este caso va a ser los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 11, el verso 12 dice,
Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Hermanos, miren lo que ha logrado, acá lo que Pablo está diciendo, el rechazo de Israel a Cristo. Ha logrado que gentiles como nosotros alcancemos la salvación. Pero más grande va a ser cuando ellos reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque ellos van a entrar en el milenio. Ellos van a entrar y van a gobernar la tierra que el Señor les dio a ellos. Amén. Nosotros gobernaremos el mundo. Nosotros seremos coherederos con Cristo y gobernaremos su trono y gobernaremos el mundo. Israel sí va a obtener lo que el Señor le había prometido. Justamente lo que dice la palabra, en donde la riqueza del mundo, ¿cuál es la mayor riqueza que las personas pueden recibir? Es la salvación. Es la bendición de la salvación. Por eso esa es la bendición que nosotros recibimos, porque todas las bendiciones que recibió, hoy en la escuela dominical le estaban dando Abraham, Isaac, Jacob, que en todo momento que había bendiciones, iban recibiendo bendiciones. Nosotros como iglesia recibimos todas esas bendiciones. ¿Qué le estaba prometiendo Dios a Abraham? En ti serán benditas las naciones. Le estaba prometiendo Cristo. Eso también se le prometió a Jacob, a Israel. Se lo prometió. Y esas bendiciones hoy en día nosotros las recibimos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador. Isaías 49:6 dice, y ha dicho: muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes la tribu de Jacob y restaures el remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Cuando Cristo venga con su iglesia a reinar aquí en la tierra, va a restaurar la nación de Israel. Va a restaurar su comunión con el pueblo de Israel. Amén. En donde vamos a ser una sola nación con ellos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 8, el verso 9 dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Hermanos, el Señor se hizo pobre para que yo sea rico en la salvación. El Señor se hizo pobre para que yo sea completo y a mí no me falte ni una bendición espiritual. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros estamos completos en Él. Amén. Que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual. No me falta absolutamente nada. Amén. Entonces, ¿qué tiene que salir de nuestros labios? Gracias. Agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Entonces, Israel va a ser plenamente restaurado. Hoy Israel está muerto en su delito y su pecado. Porque Jesucristo le dijo: si ustedes no creen que yo soy, morirán en su pecado. Y el mundo está así. Pero Israel va a llegar en un momento en donde toda la nación será salva. Es increíble lo que va a suceder. Pero cuando vean a Cristo, dice que habrá un gran lamento. Como un hijo primogénito que ha muerto. Una lamentación enorme, y ellos van a aceptar a Cristo. Apocalipsis capítulo 7, el verso 4 dice: pude oír que el número de los que fueron sellados era de 144,000, tomados entre toda la tribu de Israel. Entonces vemos que va a haber los dos testigos. Luego van a salir lo que se llaman los 144,000, que son 12,000 de cada tribu, que van a ser restaurados, que van a ser sellados en el pueblo de Israel. Zacarías capítulo 8, el verso 23 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: cuando lleguen esos días, 10 hombres de diferentes naciones y lenguas se aferrarán al manto de un judío y le dirán: permítenos acompañarlos, pues sabemos que Dios está con ustedes.
Impresionante, impresionante lo que va a ocurrir. Zacarías 12:10 dice: sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos de mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora a su guarda luto por el hijo prometido único, como le comenté, por el primogénito. Cuando ellos vean, llorarán a quien traspasaron, llorarán a quien crucificaron, a Cristo. Zacarías está profetizando aquí 2600 años antes del nacimiento de Cristo, que Cristo en su segunda venida, Él va a venir, Israel todo va a llorar, y ahí en ese momento van a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Zacarías capítulo 13:1 dice: cuando llegue el momento, se abrirá un manantial para que la casa de David y los habitantes de Jerusalén se purifiquen de su pecado y de sus impurezas. Estamos hablando del perdón que Cristo mismo va a hacer en Israel. Zacarías 14:9 dice: cuando llegue ese día, el Señor reinará sobre toda la tierra, y Él será el único Señor, y su nombre será el único nombre. Él vendrá con nosotros, Él va a reinar y nosotros compartiremos su trono. Hoy en día el mundo está siendo manejado ¿por quiénes? Por los políticos, por los masones, por los religiosos, por los Illuminati, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el reino será quitado de ellos y se le va a dar a los de su Hijo. Y acá dice la palabra que Jesucristo, Zacarías estaba profetizando que Cristo va a reinar por sobre toda la tierra. Amén. Zacarías 14:9, perdón, ya leí ese. Zacarías 14:11. Zacarías 14 habla principalmente de lo que va a pasar en el milenio. Antes del milenio, la tribulación. Vamos a decir, Zacarías, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Si Jerusalén volviera a ser habitada y sus habitantes vivirán tranquilos y nunca más sufrirán de ninguna maldición. Hoy, ¿qué pasa? Israel tiene asesinato, muerte, guerra, suicidas, pero dice, Jesucristo le dijo: si, oh Jerusalén, si tan solamente vos supieras quién es el que te va a dar paz. Si tan solamente vos me reconocí, termina el problema ahí en Israel. Ya no va a haber más guerra. Pero cuando Cristo venga, va a terminar el problema. Él va a solucionar. Y dice la palabra que Israel será restaurado. Israel va a tener paz. Amén. Porque Él va a ser el Señor. Ya no va a tener más maldición. Zacarías 14:16 dice: todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Israel, que está hablando de la batalla de Armagedón, tendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, para celebrar la fiesta de la enramada, que es la fiesta de los tabernáculos. Todos, de todos los países, van a ir a Jerusalén a adorarle al Señor ahí, al Señor Jesús, porque Él va a vivir. Cristo va a morar en el monte de Sión. Él va a vivir en un monte ahí. La gente va a entrar, va a pedirle consejo, imagínense. Y nosotros vamos a tener acceso libre y gratuito a Él, ¿verdad? Para entrar a hablar con Él cuando las veces que nosotros queramos. ¿Amén? Esto va a ser maravilloso. Entonces, hermano, la caída, la maldición de Israel que hoy nosotros vemos será temporal. Es temporal y esa restauración va a ocurrir. Romanos capítulo 11, el verso 25, último. Dice la palabra: hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes, porque a veces nosotros decimos: oh, yo soy la iglesia, yo sé que se jodan los demás. No. Esto no nos debe volver arrogante, orgulloso. Amén. Y acá Pablo está hablando de eso. No quiero que se vuelvan, que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos, como yo le hablé. Hasta que entre el último no gentil. Ojalá que sea uno de mis parientes, ¿verdad?
uno de mis amigos, uno de mis compañeros de trabajo sea el último, amén. Pero que entre. Pero hay un número, la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión, que es Jesús, y apartará de Jacob la impiedad. O sea, Él va a perdonar los pecados, va a restaurarle de vuelta a Israel. ¿Por qué? Porque Él ha predestinado a Israel como su nación. Amén. Así como ha predestinado a la iglesia como su cuerpo. Amén. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este privilegio que nosotros tenemos, hermano, de ser esa rama injertada en el olivo. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos injertados. Y luego, mañana vamos a continuar estudiando donde habla que nosotros tenemos que tener aprecio de esto. Tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Y Pablo va a enseñarnos, ¿verdad? Nosotros que miren, los judíos fueron cortados. Nosotros tenemos que valorar este ministerio que hoy tenemos nosotros, amén. Tenemos que querer este ministerio, y Pablo está hablando de eso, ¿verdad? De que nosotros seamos diligentes, que nosotros valoremos lo que el Señor ha hecho de nosotros. Ha ha endurecido a toda una nación para que tú y yo estemos en su presencia eternamente. Amén. Y nos sentemos a la mesa. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque dices allí que vendrán, Señor, del oriente, del occidente. Y ahí estamos nosotros, Señor, en donde nos sentaremos en esa mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, en donde otros quedarán afuera. Otros serán arrojados, dice, al lloro, al crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. Pero tú has tenido un propósito y un amor maravilloso para con nosotros los gentiles, Señor. Y aquí, Señor, llegan tiempos en donde tú restaurarás al pueblo de Israel. Tú restaurarás tu comunión con ellos también, Señor, para que nosotros, con ese remanente tuyo, Señor, podamos, Señor, convivir, coexistir en tu presencia eternamente. Te damos gracias. No somos dignos de tanto amor, de tanta misericordia que tú nos diste, Padre, y te damos gracias. No quedan palabras de agradecimiento, Señor, por tus propósitos, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.